Bueno, hoy día vamos a tratar el tema síndrome SAP catastrófico. Esta entidad fue descrita por el doctor Asherton, el cual describió en un estudio en Baltimore 255 pacientes, en el cual eran pacientes que era una emergencia médica. ¿Por qué? Porque se producía múltiples trombos a diferentes territorios de la economía del cuerpo. Y también había una tormenta de citoquinas. Este síndrome fosfolipídico catastrófico tenía una mortalidad muy alta. Hace 20 años la mortalidad era un 70%. 70% de casos de SAP morían. El hecho de que las medidas intensivas, las medidas de sostén, ha hecho que disminuya, y también el diagnóstico precoz. La Sociedad Española de Reumatología da ciertas recomendaciones en relación al SAP. Por ejemplo, para el diagnóstico del síndrome catastrófico, del SAP catastrófico, evidencia 4 criterios. El primer criterio tiene que haber evidencia de la afectación de 3 o más órganos. Segundo criterio, desarrollo de las manifestaciones de forma simultánea en menos de una semana. Por eso es una emergencia. 3, confirmación histopatológica de la oclusión del vaso, por lo menos en un tejido. Y 4, la confirmación analítica de los anticuerpos antifosfolipídicos, cualquiera de los 3. Por los 3, si se puede. Entonces, cuando se reúnen los 4 criterios, se puede decir que es un SAP catastrófico definitivo. Mientras cuando se puede decir catastrófico, un SAP catastrófico probable, cuando tenga, por ejemplo, el criterio 1, el 2 y el 4. O de repente el 1, el 3 y el 4. A veces, por la emergencia de estos pacientes, es difícil la confirmación histológica. Y muchos de los pacientes quedan como un SAP probable. Esto data 2020. 2006. Es igualito. O sea, no ha cambiado nada en relación al diagnóstico del SAP catastrófico. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Por qué es una emergencia médica? ¿Por qué tiene tanta mortalidad? En estos pacientes hay un compromiso de múltiples órganos. Ayer explicamos la fisiopatología, la génesis de la trombosis, la génesis de la inflamación, y que podía comprometer a los diferentes órganos, tejidos y sistemas de la economía. Entonces, por ende, cualquier órgano puede estar afectado. Pero acá, en el SAP catastrófico, tiene que ver algo más importante, que es, al parecer, la parte microvascular, la parte capilar, ¿ya? Donde ocurren estos efectos trombóticos inflamatorios. Entonces, cuando hablamos del SAP microvascular, tiene que tener relación con la hidrorracemosa, con la vasculopatía lipidoide, con la nefropatía por anticuerpos antifosfolípicos. Tiene que ver con la hemorragia pulmonar difusa, con la microtrombosis cardíaca. Puede haber hemorragia de la suprarrenal. Puede haber compromiso neurológico severo. Entonces,
Estos pacientes hacen una microangiopatía, hacen una isquemia por efecto de la trombosis que está mediándose. Entonces, muchos de estos pacientes como les indicaba, ¿no? Es una emergencia de emergencias por esa gran mortalidad y a veces ustedes van a ver que estos pacientes debutan en estado catastrófico y su diagnóstico no es tan simple. Acá nosotros vemos que este síndrome inicia como SAP catastrófico en el 14.7% en los SAP primarios. Y en los SAP secundarios, el 30%. Ya visto que el embarazo desencadena el 48% de SAP catastrófico. Es una bomba a veces, por todo lo que sucede en la gestación. A veces pacientes lúpicos se reactivan con el embarazo. Muchas enfermedades se reactivan con el embarazo. Por esa génesis que se tiene en el embarazo, esa producción, toda esa formación del feto hace que este paciente de repente active otras enfermedades. Entonces, de todos los SAP, solo el 1% hace SAP catastrófico. De todo ese 1%, el 60% de los SAP son primarios. Y el 40% son SAP secundarios. Pero de los secundarios, el 75% es por lupus eritematoso sistémico. Y la edad promedio de aparición es los 32 años. Entonces, se ha visto en los pacientes con SAP, ¿qué es lo que origina un SAP catastrófico? Y se ha visto que la principal causa es la causa infecciosa. Entonces, en adultos generalmente es pulmonar, es respiratoria. Mientras que en niños, fíjense que el 54% está incluido en la formación de un SAP catastrófico. Y tiene que ver con infecciones urinarias, infecciones cutáneas. Se le aqueja a la cirugía un 17% y a la neoplasia 16%. Peor en ancianos. A más edad hay más tendencia hacia la neoplasia. Entonces, 33% en ancianos. Mira la relación con los anticonceptivos. Como un paciente que tenga SAP, yo le voy a indicar la medicación familiar con estrógenos. Sería un crimen. 10% se lleva en la producción de un SAP catastrófico. Embarazo. El trauma, ¿no? Con menos frecuencia. La mortalidad, como les decía, hace 2 décadas era más alta, 70, 75%. Por el avance, por el monitoreo intensivo que se hace a estos pacientes, por el diagnóstico precoz que se hace a estos pacientes, por el monitoreo de sostén que se hace órgano por órgano. Sistema por sistema. Acá ahora la ventilación mecánica ha mejorado. La terapia de reemplazo renal ha mejorado todo. Y eso ha hecho de que la mortalidad disminuya. Pero en global, la mortalidad sigue siendo alta. 37% es alta. En los SAP secundarios, al 47% es el origen del síndrome antifosfolípido. En niños puede llegar hasta 50%. En el SAP primario, 33%. ¿Y qué pacientes tienen más riesgo de hacer síndrome catastrófico, SAP catastrófico? Pacientes con DS, pacientes que tengan más de 36 años, los que tengan compromiso renal, compromiso pulmonar, que tengan positivo anticuerpos antinucleares, que tengan compromiso anticoagulante.
tienen más riesgo de hacer esta catástrofe. Y las principales causas de muerte siempre van a ser infecciones en el 20%, accidentes cerebrovasculares 19% y eventos cardíacos 17%. Como en toda enfermedad, hay que hacer el diagnóstico diferencial. Con sepsis, que es una entidad frecuente, con cáncer, con preeclampsia, con hipertensión maligna, con púrpura trombótica trombocitopénica, con síndrome hemolítico, una serie de entidades que también tienen evolución tórpida y a veces acaban con alta mortalidad. Para el tratamiento del síndrome catastrófico, se emplea lo que se dice la triple terapia. ¿Y en qué consiste la triple terapia? En un ángulo está la anticoagulación. En otro lado están los glucocorticoides. Como ya les indiqué, acá hay una trombosis generalizada, microangiopática. Hay una tormenta de citoquinas. Tenemos que entrar a frenar eso, a detener esa inflamación. ¿Y cómo se hace? Con glucocorticoides. La segunda piedra angular, digamos. La tercera es hacer plasmaféresis o darle al paciente gamma globulina. Hay inmunoglobulinas. Entonces, generalmente damos heparina no fraccionada o heparina de bajo peso molecular. Decir cuál de las dos es mejor son dos moléculas muy antiguas. Se ha hecho estudios cientos. Lo que se ha visto es que su eficacia es igual. Entonces, ustedes tienen que aprender a usar eso. En el hospital, a veces usamos heparina de bajo peso molecular, que es fácil. Cada 12 horas le damos la mano. Y en cambio, cuando vamos y al paciente lo vemos con una heparina no fraccionada, con bomba de difusión, su manejo es más meticuloso, ¿no? Entonces, siempre se empieza con unas heparinas y después se sigue con anticoagulación oral, como por ejemplo la warfarina. Los glucocorticoides, hay que darle dosis altísimas de corticoides para frenar esa respuesta inmunológica. ¿Cuánto producimos de cortisol por día? De 7 a 15 miligramos de cortisol. Eso tiene una similitud con la prednisona. Una dosis antiinflamatoria que es menos de 0,5 por kilo. Digamos, si usted pesa 60, 30 miligramos, yo le doy 30 miligramos de prednisona, le estoy dando dosis antiinflamatoria. Pero cuando yo le doy 1 miligramo por kilo de peso al paciente, digamos, le doy 60, estoy dando dosis inmunosupresora. Bueno, le doy 60, le estoy dando, porque casi es igual, hay que ver a cuánto corresponde de todos los corticoides, ¿no? Todos tienen un cálculo, ¿ya? La prednisona es bien parecida a la metilprednisolona. Y le estoy dando 1 gramo, le estoy dando 1000 miligramos, señores. Dosis recontra altas. Entonces, recontra inmunosupresora. Es la única manera de frenar esta tormenta de citoquinas en este síndrome. Podemos darle de medio gramo a 1 gramo de prednisona de 3 a 5 días. A veces, en los plasmaféresis también han hecho estudios. Hay series de estudios en que comparan plasmaféresis con gamma globulina. Al final han dicho que cualquiera de los dos tienen el mismo efecto, la misma eficacia. Y es más, muchos usan las dos cosas. Pero primero hay que usar la plasmaféresis porque la plasmaféresis es un lavado, un filtrado de moléculas. Si le das primero eso, te va a limpiar las globulinas, las gamma globulinas. Entonces, cuando yo entro en triple terapia, doy anticoagulación, doy los corticoides o elijo plasmaféresis o gamma globulina.
Y si quiero dar los dos, primero hago la plasmaféresis y luego le continúo la gamma globulina. Cuando hay casos refractarios del tratamiento, el paciente no mejora, es más, está empeorando, podemos recurrir de repente o darle, en pacientes lúpicos, podemos darle ciclofosfamida. Podemos dar rituximab. Podemos bloquear, inhibir el C5b con el eculizumab. ¿Ya? Pero estamos hablando en casos refractarios. Ahora vamos a pasar al diagnóstico de la enfermedad. Esto tampoco ha variado desde los últimos criterios de 2006. Por ejemplo, este es de 2020 y está igualito. ¿Qué cosa indican? Acá te dan parámetros clínicos y parámetros de laboratorio. Dentro de la parte clínica, el paciente tiene que tener un episodio o más de trombosis. Solamente con uno ya es suficiente. Uno o más episodios de trombosis arterial, venosa. Esta enfermedad afecta a todos los vasos, pequeños, grandes, medianos, cualquiera puede trombosarse. ¿Ya? Confirmado con pruebas de imagen apropiadas. Tenemos ecodoppler de alta resolución. Podemos hacer ecografía en todo sitio. Hay la ecografía transcraneal. Entonces, ¿dónde se va a evidenciar el trombo? Una o más muertes de un feto morfológicamente normal de al menos 10 semanas de gestación. O sea, nos estamos ahora metiendo a la morbilidad obstétrica. Entonces, dentro de la enfermedad, dentro de la patología obstétrica, ginecológica, tiene que ver uno o más muertes de un feto, ¿ya? Que, por lo menos de 10 semanas de gestación, el cual se supone que no tiene que tener otro antecedente de enfermedad. Así que no puede tener una anomalía cromosómica, por ejemplo. La paciente puede tener partos prematuros. Un parto prematuro es menos de 34 semanas. Y generalmente estos pacientes que tienen partos prematuros tienen eclampsia, o tienen insuficiencia placentaria. Otra de las cosas es que este paciente tiene que tener 3 o más abortos, menos de 10 semanas. Entonces, fetos de más de 10 semanas, partos prematuros, menos de 34 semanas, y abortos, 3 por lo menos, menos de 10 semanas. Esa es la parte clínica. Cada uno de estos es un criterio, ¿no? Ahora, criterios de laboratorio. Se tiene que tener el anticoagulante lúpico, determinado bajo la normativa de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia. Hay una forma como hacer el anticoagulante lúpico. Ya se ha formalizado, ahora se ha tecnificado, hay diferentes formas. Ahora usan diferentes venenos, ¿ya? Para poder definir y sacar, pues, no un falso positivo, tener con certeza una prueba positivo para anticoagulante. La otra es el anticuerpo anticardiolipídico. Esto es por ELISA, que tiene que tener títulos de más de 40 unidades o que esté por encima del percentil 99. De igual manera, el otro anticuerpo, antibeta 2, glicoproteína 1, ¿ya? Tanto IgG como IgM.
Y también con títulos medios o elevados, más de 40 unidades, o que estén por encima del percentil 39. ¿Cuándo hacemos el diagnóstico? Cuando tenemos un criterio clínico y un criterio de laboratorio. Pero acá hay una salvedad de que estos criterios de laboratorio tienen que repetirse. Tiene que salir positivo a las 12 semanas. ¿De acuerdo? Si no se repite, va a quedar improbable. De repente no es síndrome antifosfolípido. Y básicamente, cuando hablan los ginecólogos sobre el diagnóstico de desastre obstétrico, es lo mismo lo que hemos explicado. Se tiene que tener un criterio clínico y un criterio de laboratorio. Por ejemplo, en New England, o sea, ayer les indiqué de que en el mundo muchos estudian las enfermedades y a veces genera mucha discusión, muchos temas. O sea, elaborar unos criterios para muchos de repente es insuficiente o le faltan de repente ciertos parámetros clínicos o ciertos parámetros de laboratorio. Entonces, acá hicieron una revisión de las principales manifestaciones que no estaban incluidas en los criterios, pero que tenían mucha importancia en el paciente con síndrome antifosfolipídico. Por ejemplo, una fue la trombocitopenia, que es muy frecuente. Hay series que tienen hasta 50% de frecuencia, 30%, 35%, 50%. Pero tener de esa, la mitad de pacientes con plaquetas bajas tiene un peso, ¿ya? Te orienta algo más, ¿ya? Por ejemplo, no estaba incluida la trombocitopenia, no estaba incluida la anemia hemolítica, que se daba hasta el 10% de pacientes. No estaba incluida el compromiso renal. No estaba incluida los problemas de las válvulas cardíacas, problemas reumatológicos, problemas neurológicos. Otras sociedades, no solamente ellos, o sea, los ingleses, los chinos, por ejemplo, prácticamente a veces en algunos me coincidían, ¿no? Las plaquetas, el problema cardíaco, la nefropatía, para ellos es importante la corea, las convulsiones, la mielitis transversa, longitudinal. Entonces, como ayer les indiqué, ¿no? Solamente dentro de los criterios están estos tres. ¿Cuáles son, doctor, esos anticuerpos que están en los criterios? Doctor, más fuerte, más fuerte. Siempre se habla anticuerpo, anticardiolipina, porque estás hablando solamente del antígeno, ¿sí o no? El anticoagulante lúpico, el anticuerpo beta-2, glicoproteína 1 y el anticuerpo anticardiolipina. Pero esos tres hasta ahora tenemos que defenderlo y basarnos para nuestro diagnóstico. Pero son siempre recomendaciones. Al final la decisión es puramente del médico. El médico es el que define. Por eso que van a ver, y acá vamos a estudiar una serie de otros anticuerpos que para muchos médicos es importante. Como ya ayer te indiqué, tenemos muchos otros anticuerpos contra fosfolípidos y contra proteínas que están en el plasma, ¿no? Rodeando el entorno. Por ejemplo, cuando estudiamos anticoagulante lúpico, el anticoagulante lúpico es el más específico, con un 53% de frecuencia, y tiene mucha relación con tromboembolismo. Un paciente que tenga anticoagulante lúpico, le voy a dar anticoagulantes orales si la posibilidad de tromboembolismo tiene un riesgo que se eleva hasta 201, y si viene el tabaquismo, el riesgo para hacer tromboembolia, 87%,
Y peor todavía, hay mujeres que les damos estrógenos y son fumarolas, pues, y fuman. ¿No es así? Entonces, si tuviesen positivo y tengan esta enfermedad, su riesgo estaría muy alto de hacer tromboembolia pulmonar. ¿Y usted cree que la tromboembolia pulmonar es una enfermedad grave o leve, doctor? Usted, muy grave. Mata, a veces es así como cuando hablamos de infarto por el corazón, puede ser un infarto de cara inferior, suavecito y no pasa nada, dolor nomás. ¿Y qué pasa si te da un infarto de cara anterior masivo? Mata. Obviamente que de repente lo más frecuente es de que haya microtrombos. Va a haber de repente microtrombosis pulmonar, lo bacán, no te mata, pero si te da una trombosis pulmonar severa, te va a dar shock cardiogénico y también vas a fallecer. Entonces, el solo hecho de ya tener la idea de infarto, tromboembolia, ya son entidades que requieren, ¿no? Mucha atención. Entonces, el anticoagulante lúpico está relacionada con la morbilidad obstétrica, ya mucho más que la anticardiolipina y que los anticuerpos anti-beta 2 que inclusive acá con los intervalos. Y cuando sale anticardiolipina, el anticuerpo anticardiolipina, se dice que son más sensibles y están más sensibles a trombosis arterial y a morbilidad obstétrica. Acá no hablamos de IgA porque acá estamos hablando solamente de IgG y IgM, ¿ya? O también podríamos detectar inmunoglobulina A, pero no están dentro de los criterios, porque los criterios nos indican que solamente se permite inmunoglobulina G y inmunoglobulina M, ¿no? Y en cuanto a los anticuerpos anti-beta 2 lipoproteína 1, tiene mucha relación con trombosis venosa. Y le sigue la patología obstétrica, ¿no? Pero los estudiosos estudian otros anticuerpos y han estudiado aparte un anticuerpo solo del dominio 1 de la glicoproteína, de la beta 2 glicoproteína 1. Y es lo que se llama el anticuerpo antidominio 1. Y cuando sale positivo, tienen más relación con pacientes que tengan triple positividad. O sea, te está dando severidad de la enfermedad. Cuando tienen antidominio 1, generalmente está incluido el epítopo, la glicina 40 y la glicina 43, que son importantes en la unión del anticuerpo con el fosfolípido. Imagínense, 55% asociado a la trombosis. Es alto. Este dominio 1. Este dominio 1 está relacionado a otras manifestaciones clínicas, a morbilidad obstétrica tardía, a límidos reticulares, a vasculopatía. O sea, tiene relación con enfermedades, es solamente estudiar un dominio, otro anticuerpo. Entonces, cuando hablamos ayer de SAP cero negativo, no es que el paciente no tenga anticuerpos, sino que no tiene los de criterio, pero puede tener otros anticuerpos, por eso se le llama pesado. Si no, no sería síndrome antifosfolipídico. Tienen otros anticuerpos antifosfo. Han estudiado los anticuerpos con cancelación. Fosfatidilcerina, protrombina. ¿Ya? Y tienen mucha asociación con el SAP primario, con trombocitopenia. ¿Ya? Y también tienen mucha relación esto con trombosis. Imagínense, nosotros hemos visto que los anticuerpos anti-beta 2 glicoproteína tienen alta relación con trombosis, casi igualito con este anticuerpo, 8.5, inclusive un poco más. Este anticuerpo tiene más relación con trombosis que el que está en el criterio, que el criterial. Por eso hablamos de un síndrome antifosfolipídico cero negativo, ¿no?
Porque podemos encontrar full anticuerpos. Anticuerpos anti-fosfatidil-inositol, por ejemplo, como están estudiados, están con sus relaciones de la enfermedad que produce. ¿Ya? Anexinacílico, el ácido isofosfatídico, la glidentina, la fosfatidiletanolamina. Imagínense, este anticuerpo tiene 35% positivo y sabe ser negativo. O sea, más de un tercio. Más de un tercio. Este anticuerpo está, claro que el resto se divide en opositos, ¿no? Pero ya tiene ya un porcentaje apreciable. Ahora vamos a hacer el tratamiento, ¿ya? Entonces, siempre ha manejado, indicado recomendaciones en el manejo de muchas enfermedades y también pues, síndrome antifosfolipídico. Entonces, ellos para el diagnóstico, para el tratamiento, tratan de buscar al paciente, clasificar a qué tipo de riesgo tiene, ¿ya? Y ponen títulos de mediano a alto riesgo, títulos de alto riesgo y títulos de bajo riesgo. Entonces, cuando yo tengo un paciente y me digan, doctor, lo voy a anticoagular indefinidamente, tengo que saber por qué. Yo lo voy a anticoagular durante 3 meses, tengo que saber por qué. Entonces, tenemos que clasificar al paciente. Entonces, si el paciente tiene anticoagulante lúpico, ya es alto riesgo. Si el paciente tiene triple positivo, ya es alto riesgo. Si ya es alto riesgo con doble positivo, un triple P más. ¿Cuándo también es alto riesgo? Cuando tengo un anticuerpo, cualquiera de los tres, siempre alto. Le tomo ahora, alto. Lo tomo de repente a fin de año, alto. Bueno, baja, los anticuerpos que bajan, se negativizan. Entonces, tenemos pacientes con lupus, pues llegan y el DNA está bajo, no se detecta. Porque son anticuerpos, pues se producen, están ahí en actividad. Y si no se producen, no se va a detectar, ¿sí o no? Los títulos bajan. Entonces, cuando siempre es alto, o sea, debe tener por encima de 60, 70, 80 unidades. Y el mediano riesgo, cuando los anticuerpos están de 40 a 60 unidades. Y es de bajo riesgo cuando está en menos de 40. Doctor, me ha llegado la beta 2, anticuerpo beta 2 en 28. Es un bajo riesgo. Y entonces, también podemos ir a un perfil clínico en relación al riesgo. Un paciente que es lúpica o cualquier otra enfermedad autoinmune ya es alto riesgo. No es igual tratar con un paciente que no tenga nada, solo usar un paciente lúpico. Totalmente diferente. Pacientes que tengan riesgo cardiovascular. Todos sabemos el daño que produce la hipertensión, la diabetes, el colesterol. Cuando hagan cardiología, todo el daño que se produce, todo el daño endotelial que se produce, toda la morbilidad que produce estas enfermedades, todo lo malo que produce la diabetes mellitus. Que tenga trombosis arterial previa, ya lo mide al tipo de alto riesgo. Trombosis recurrente. Vino acá este año, trombosis de este pie. Al próximo año, el otro pie. Trombosis recurrente. Desde el punto de vista obstétrico, cuando tengan el complemento bajo, cuando tengan plaquetas bien bajas, entonces,
Alto riesgo. Puede ser criterios de laboratorio, podemos usar scores. Hay un score de GAPS y un score de APL, ¿ya? No le puede esperar, pero cuando el paciente tiene más de 12, ese paciente es catalogado como alto riesgo. Y el otro, más de 30, es alto riesgo. O sea, hay diferentes formas de tipificar al paciente. Entonces, las sociedades, de reumatología, por ejemplo, de trombosis, te van a hacer recomendaciones terapéuticas. Entonces, va a haber diferentes apreciaciones, muchas preguntas. Frente a un paciente muchas veces se hacen juntas médicas. Se requiere el apoyo, el comentario, la apreciación de los especialistas. ¿Qué opina el hematólogo? ¿Qué opina el reumatólogo, el intensivista? ¿Qué le voy a dar a este paciente que tenga probable catastrófico o un SAP o esté embarazada? O sea, se evidencian un montón de escenarios clínicos. Y con la práctica ustedes poco a poco si los expertos discuten, ¿no? Ustedes están en fase ¿no? de aprender y de definir muchas cosas. Entonces, puede haber muchas actitudes. Por ejemplo, ¿qué hacemos frente a pacientes que tienen cuerpos antifosfolípidos positivos? O sea, no tienen enfermedad de SAP. Solo por X motivo se les dio, ¿cómo se llama? Tienen anticuerpos. Y hay población, y hay series de estudios que hasta el 10%, otros 5% que tienen algún anticuerpo antifosfolípido positivo. Ya hemos dicho ayer que el 1.8 para unos hasta 2% hacen SAP. O sea, es bajo. ¿Pero en quiénes? ¿A quiénes les protegemos? Entonces, para eso tenemos que estudiar, como acabamos de decir. Control estricto de factores de riesgo cardiovascular. Evitar situaciones predisponientes. Por ejemplo, el paciente va a tener una cirugía prolongada. Tengo que ver, de repente tengo que ir a darle un profiláctico. El paciente tiene que de repente tiene una fractura. Las fracturas de cadera te mantienen muchos días en reposo. No puedes hacer nada. Y si tiene el paciente anticuerpos, es posible que yo le dé una terapia profiláctica. No es posible, se da. Entonces, una cosa es actuar frente a anticuerpos, solamente con anticuerpos positivos. Otra cosa es actuar contra pacientes que ya tienen una trombosis. Cuando tienen una trombosis repetida. Entonces, si el paciente tiene un perfil de bajo riesgo, posiblemente no se dé tratamiento de bajo riesgo. O sea, hemos visto que no tiene lupus, no tiene enfermedades cardíacas, cardiovasculares, riesgos cardiovasculares, no fuma, no consume estrógenos. Si el paciente tiene un perfil de alto riesgo, le puedo dar aspirina a dosis bajas. Si este paciente con perfil de bajo riesgo aparece en riesgos cardiovasculares, le puedo dar aspirina. Si el paciente es lúpico, ya sabemos que es de alto riesgo. Entonces, le damos aspirina. Si este lúpico tiene enfermedades cardiovasculares, le podemos añadir a la aspirina la clorofina. Si el perfil de laboratorio es bajo riesgo, pero es lúpico, le puedo dar aspirina.
Esto es importante. Los pacientes con anticuerpos antifosfolipídicos, sin SAP, o sea, tienen solamente, están volando en su cuerpo de anticuerpos antifosfolípicos. Pero, repito, cirugía, o están hospitalizados, o tienen un ACV, pues. El ACV o tienen quieto mucho tiempo ahí. O de repente tienen estimulación ovárica, es especial, hasta la estimulación ovárica a veces produce SAP catastrófico. Entonces, a estos pacientes le damos lo que llamamos tromboprofilaxis primaria. ¿Por qué es primaria? Porque nunca tuvo trombosis. Estoy previniendo la trombosis. ¿Ya? Y le puedo dar, generalmente da anticoagulación prolongada. Nosotros damos 40 miligramos de enoxaparina. O damos heparina no fraccionada, 5.000 unidades cada 12 horas. Y en general, porque todo esto tiene indicaciones por kilo de peso. Entonces, si un paciente ya evidenciamos que tiene trombosis venosa, un SAP tiene trombosis venosa, puede haber trombosis venosa por otras causas, ¿sí o no? Empezamos, como ya les dije, heparina no fraccionada o heparina de bajo peso. Y luego continuamos con anticoagulación oral. Si la trombosis es recurrente, primero hay que verificar si realmente el paciente está tomando la anticoagulación. Algunos estudiosos indican que se debe elevar ya no de 2 a 3 el lineal, sino 3 a 4. Las guías de España, ellos mantienen de 2 a 3, sino que le agregan aspirina. Entonces, eso va a depender de cada persona. Cuando hay trombosis arterial, la anticoagulación de 2 a 3, pero como es arterial, a veces es mucho más de peor evolución, posiblemente más grave. De hecho, es más grave. Cuando hay trombosis arterial, ya no veo oxigenación. Se va a necrosar. Hay que limpiar el coágulo. A veces hay que hacer trombolisis. O hay que entrar y sacar el coágulo. Entonces, ese paciente va a quedar anticoagulado. Y cuando es arterial, para algunas academias, para algunas sociedades, siempre dan 2 a 3 y le añaden aspirina. Y otros de frente entran con 3 a 4. Cuando hay trombosis arterial recurrente, casi es lo mismo, ¿no? Dando de 3 a 4 y se considera agregar aspirina a dosis baja. Siempre se da la aspirina a dosis baja. Hay también los anticoagulantes directos, ¿no? Como el rivaroxaban, el daridorexant, la quesaban. Pero la evidencia actual, hace 8 o 10 años, los estudios daban de que tenía la misma eficiencia. Y era un gran avance que nosotros vemos esta medicina sin control. Cuando nosotros damos la warfarina, requiere mucho control. Que se te sube, que se te baja, que no se puede controlar, que no puedes darle comidas verdes, tal medicación. Es un monitoreo completo, solo para llegar al nivel óptimo de la coagulación. Entonces, con la operación, los anticoagulantes directos, o sea, de frente al 10, era un avance.
Pero las series de estudio en los últimos años han demostrado que hay trombosis recurrente. O sea, ahora, en este momento, no hay evidencia suficiente de que se debe indicar ese tipo de anticoagulación. Solamente cuando de repente hay alergia, intolerancia, cuando se te inhibe dar algún tipo de medicamento y te obligan a no recibir nada, te obligan a recibir los anticoagulantes directos. Entonces siempre hay que estimar los riesgos, ¿no? Es diferente dar, por ejemplo, hay gente que requiere más de 2 tabletas, o sea, más de 10 miligramos de warfarina. Generalmente con 5 controlan bien, 5, es una tableta, ¿no? Tableta y media, tableta un cuarto. Cuando el paciente recibe 2 o 3 tabletas, ya es un problema, porque todo el paciente lo tiene que tener a un nivel terapéutico. Se va para arriba, sangre. Me viene con un sangrado retroperitoneal, y peor, si se cayó con una sangre, sabe Dios. O sea, el tema es llegar a un nivel terapéutico. Lo que tiene más sangre, o sea, un montón de cosas que te puede hacer difícil el manejo. Por ejemplo, una vez manejamos pacientes con pluripatología. Son diabéticos y el diabético recibe múltiples medicaciones, son renales terminales, son cardíacos, tienen todo a la vez. Y aparte vienen con trombosis y el manejo es especial. Ayer que les indiqué, ¿no? Que se siguen estudiando. Hay biológicos, se está estudiando las estatinas, el rituximab, diferentes medicamentos que todavía no están, ¿no? Por consenso indicados. Pero hay que nombrarlos, pues, ¿no? Por ejemplo, aunque se usa, ¿no? Eculizumab, ya sabemos, es un inhibidor potente del C5, C5B. Entonces, muchos pacientes con esta terapia biológica se salvan, que bloquean esa cadena inflamatoria que te produce la ruta de comprimir. Igual pasa con la hidroxicloroquina, está demostrado las múltiples acciones antiinflamatorias, inmunomoduladoras, reduce el grado de infección y el tiempo de los trombos persistentes, revierte las propiedades trombogénicas de los cuerpos, revierte la actividad plaquetaria, tiene full acciones, ¿no? La hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina se da casi para la sociedad española, para las guías de España, a todo paciente lúpico es obligatorio darle hidroxicloroquina. Por todas esas propiedades que están las estatinas, por ejemplo. También hemos usado bastante el rituximab, que es un anti-CD20. Lo usan bastante en el hospital. Lo usan en neoplasias, en linfomas, en problemas de neoplasias hematológicas, leucemias, ¿ya? O también hemos usado en síndrome catastrófico, ¿no? O en pacientes que tienen SAP, trombosis severa, ¿no? Repitiendo, ¿no? Hay un montón de enfermedades que se tiene que hacer y que estas enfermedades cursan también con trombosis, con episodios similares, ¿no? Al SAP, que nos hacen hacer el diagnóstico diferencial, como la vasculitis, como la trombostopenia inducida por la heparina, la homocistinemia, etc. El síndrome de G, la sepsis que llevan pues, a falla crónica múltiple. No sabemos que la principal causa de mortalidad en el mundo sigue siendo el shock séptico. El shock séptico al final, ¿cómo acaba? Con falla orgánica múltiple.
Eso sería todo. ¿Una pregunta?